Queridos hermanos, hemos llegado a la culminación de una serie de sermones basados en el libro de Job. Le decía una vez a uno de mis diáconos, uno de mis hermanos, yo quisiera terminar mi serie de sermones respecto al libro de Job. Una serie de sermones que me fue truncado, pero yo creo que un día será. Porque me decía el hermano, ¿y por qué no lo hace, hermano? Siento que todavía no es el tiempo. Siento que el tiempo habrá de llegar cuando esté preparado, cuando estemos preparados, cuando lo necesitemos, cuando sea la voluntad de Dios. Pero será glorioso el día en el que llegue al último capítulo y los últimos versos del libro de Job. Porque esa es la culminación más grande, hermanos, y la muestra del amor de Dios y su misericordia por nosotros. Si no existieran estos bellos momentos que vamos ahora a leer, inútil sería, hermanos, que estuviéramos aquí. No habría razón, hermanos, de reunirnos. Por eso el mensaje de esta mañana se titula Que fluya la justicia. Que fluya la justicia. Vamos a Job. Job capítulo 42, versos del 7 al 17. Job 42, el último capítulo, versos del 7 al 17. Y me permitiré leerlo yo en voz alta y usted puede seguirlo con la vista. Dice así la palabra de Dios. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, temanita, Bildad, suita, y Sofar, naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 7,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Kerem Apú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Y hay algo gratificante, hermanos, en cuanto a la justicia. Por eso se titula el sermón Que fluya la justicia. Hay algo gratificante en cuanto a la justicia, porque nos encanta ver cuando el bien es premiado y cuando el mal habrá de ser castigado. Y déjenme decirles que nadie mejor para la impartición de justicia que el Dios vivo, al cual creemos y conocemos.
quien no solamente, hermanos, déjenme decirle, es omnipresente y omnisciente, es decir, que todo lo sabe, sino que además es absolutamente imparcial y justo. Ahora, antes de entrar en la vida de los últimos versos de este libro de Job, viaje conmigo a una época, a la época antigua de los profetas, cuando también, hermanos, la indiferencia religiosa era habitual como en nuestro tiempo. Vaya por favor al profeta Amós capítulo 5 y versos del 21 al 24, y dense cuenta también que a través de todos los tiempos ha existido también esa indiferencia para con Dios. Amós capítulo 5, versos del 21 al 24. Y dice así la Escritura: aborrecí, dice la Biblia, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. El Señor estaba aquí hablando, hermanos, a través del profeta a su pueblo, y en otras palabras estaba diciendo: estoy hasta la coronilla, ya estoy cansado. Dios no iba a tolerar por mucho más tiempo, hermanos, esa hipocresía. La mecha se había vuelto peligrosamente corta para el pueblo de Dios. Y eso es lo que hace tan gratificante, hermanos, el conocer la vida de Job. A este pobre hombre que nunca mereció tal sufrimiento que vimos, el sufrimiento por el que pasó, se le hace justicia ahora. Y eso es lo bello de este caminar. Esto es lo más hermoso de la senda del Señor. Fíjese muy bien, hermano, si te ha tocado ser maltratado, la justicia se acerca. Si fuiste golpeado por una grave enfermedad, el juicio se acerca. Si por tu fidelidad el mundo te dio la espalda, se acerca el juicio. Si serviste al Señor dejando tantas cosas, que fluya la justicia. Si fuiste el vituperio por consagrarte a Cristo, viene ya la justicia. O si dejaste todo por Él, el Señor justo está a la puerta. O si tú fuiste un mártir en su nombre, no se preocupen, el Señor justo te recompensará. La justicia viene. Esto es lo que quiso decir el profeta Amós. Y déjeme aclararle una cosa, porque de esto usted lo recordará un día. Si al final de los tiempos, al final de todas las cosas de este mundo, se habrá de escuchar un grito de victoria y de júbilo, como en cualquier batalla final, el grito que todo el mundo escuchará, fieles o infieles, cristianos o no cristianos, conversos o inconversos, será este. El grito que se escuchará en el universo será: que fluya la justicia para todos. Porque la Biblia está plagada de este grito. Basta nada más ir a Apocalipsis, basta nada más recordar aquellos versos que dicen: está estipulado a los hombres que mueran solamente una vez, y después el juicio. Y Apocalipsis está lleno, dice la Biblia en Apocalipsis 19, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues Él juzgará con poder.
La Biblia dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Otro más dice, y oí una gran voz del cielo que decía, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si escucharemos un grito al final de los tiempos, será este: justicia para todos. Y se pondrá un gran trono blanco. Y la Biblia dice que los reyes huirán de la presencia de Dios. Pero todos tendremos que compadecer ante el justo juicio de Dios. Que fluya la justicia para Job. En un primer punto, hermanos, quiero decirles, además de que Dios es fiel y justo, no dejaría a Job así. Vimos por más de 3 meses todos los padecimientos del pobre Job. Pero la justicia viene para Job. Justicia en relación con sus amigos. Vaya conmigo a los versos 7 y 8, por favor, del capítulo 42. ¿Qué dice la Biblia? Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Justicia en relación con sus amigos. Sé que usted tiene prisa en ver que se le pague a aquel que hizo mal por su maldad. Pues vea lo que dice la Biblia. Dios dice, mi ira se ha encendido contra ti. Me has hecho enojar, Elifaz. No has dicho la verdad. Tus acciones fueron malas y te hago responsable por lo que hiciste. Esto debemos considerarlo siempre, hermanos. La tolerancia de Dios tiene un límite. La más maravillosa y grande verdad es que tenemos un gran Dios de amor y de misericordia. Pero déjeme decirle, no podrá burlarse usted por siempre de Él, ni el mundo tampoco. La tolerancia tiene un límite. No sé si se ha dado cuenta, pero la Biblia nos habla aquí exactamente del carácter de Dios. Y somos hechos, usted sabrá, a imagen y semejanza de Él. Por consiguiente, también en nosotros existe a veces momentos de enojo y de ira. Pero curiosamente la Biblia nos dice que la ira es parte de nosotros y que no la puedes quitar. Lo que sí nos advierte y nos dice para que no lo cometamos, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, a veces en el enojarnos o en el tener ira, tal vez no está el pecado, tanto como en el abrigarlo, el resentirlo y el tratar de vengarnos. Porque Dios mismo se enojó y se molestó. Dios mismo está airado. Por eso la Escritura también habrá de decir en otros pasajes, cuidado con la ira. Airaos, pero no pequéis. Miren, el Señor fue claro. En su expulsión en aquel día
En los evangelios lo puede encontrar usted específicamente en Juan capítulo 2, versos del 13 al 16. El Señor fue claro en su expulsión, hermanos, del templo de aquellos cambistas que mancillaban su sagrado lugar. La Biblia nos dice que hizo un azote de cuerdas y los azotó y los echó fuera del templo. Usted no puede decir que el Señor, aquella escena le causó una sonrisa y que el Señor, después de verlos, expresó delicadamente: señores, déjenme pedirles amablemente si ustedes pueden tener en consideración salir de este lugar. Y miren, les voy a dar chance, recojan todo lo que puedan en orden. Vamos a salir en orden todo el mundo. Y allá pueden hacer su vendimia. ¡No! El Señor Jesús se molestó. El solo hecho de ver el templo sagrado de Dios lleno de cambistas, lleno de gente y de mercaderes, mancillando el lugar santo y sagrado que era exclusivo para adorar a Dios, el celo le consumió. Y tomando aquel azote, lo chicoteó hasta sacarlo fuera y volteó sus canastos de cambio, abrió las rejas de las ovejas y también de las palomas y le dijo: salid de mi casa, porque solamente son una bola de ladrones. La razón de la ira de Dios, ¿por qué fue? ¿Por qué el Señor se molestaría? La encontramos, hermanos, allí, precisamente, en los versos 8. El verso 7, perdón, dice: mi ira se encendió contra ti y tus compañeros. ¿Por qué? Porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Usted tiene que tener en consideración esto, que Dios tiene una paciencia y un límite. Y no nos gusta pensar en ello. La razón de su ira: porque no habéis hablado lo recto acerca de mí, como mi siervo Job. En otras palabras, habían ignorado, recuerden ustedes lo que dijimos, habían ignorado su misericordia, limitaron la soberanía de Dios, insistieron y de manera, hermanos, deliberada, que el sufrimiento humano era el resultado del pecado, cuando no era así en la vida de nuestro hermano Job. Difamaron respecto al hombre de Dios. Todo eso hablaron, hablando mal de Dios. Y eso Dios, déjeme decirle, tendrá un límite. Por tal razón, pueblo cristiano, maestros, evangelistas y evangelizadores, líderes, pastores, consejeros, al Señor le importa mucho que le presentemos de una manera correcta, exacta, justa y apropiada, y que hablemos lo recto y lo correcto de Él. Pero vea esto, el Señor no solamente se airó y le dijo a Elifaz y a sus compañeros: estoy muy molesto con ustedes, sino después de esto viene la restauración. Y quiero que aprendan esto: la restauración es siempre el objetivo que sigue al arrepentimiento. Verso 8: ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job.
aquellos tendrían que ofrecer un sacrificio: 7 becerros y 7 carneros. Y después del sacrificio, observe, Job debía orar por ellos. Aquí vamos a detenernos, porque siempre se los he dicho y lo predicaré. No puede haber restauración si no hay arrepentimiento. Y es ahí el quiebre de muchos. Es ahí donde muchos ya no quieren seguir. Hice mal, cometí un mal, mejor huyo. Me alejo, no me dejo ver, me escondo como Jonás, me escondo como Judas, sin recordar que tenemos un Dios de misericordia. Sin arrepentimiento no puede haber restauración. Por eso a veces es necesario a nuestros hijos enfrentarles y decirles: has hecho mal en esto. Cuando Él lo reconoce, entonces habrá arrepentimiento. Pero si yo le aplaudo, yo lo llamo así: no alimenten a monstruos. Esa es una frase del pastor. No alimentemos monstruos. Porque cuando yo aplaudo a mi hijo, este creerá que ha hecho bien. Y un día crecerá tan grande, tan monstruoso y tan incontenible que aplastará todo a su alrededor. Y el arrepentimiento viene cuando yo me doy cuenta cuán lejos han llevado mis pasos de Dios. Por eso es bella la palabra de Dios, porque no hay desorden, sino todo está en orden y puesto para nosotros. Y hay misericordia y hay restauración siempre y cuando reconozcamos nuestra falla. Pero ¿cómo lo vamos a reconocer si es alimentado el monstruo de vuestro egoísmo? Dios dijo a Elifaz y a sus compañeros: mi ira se ha encendido contra vosotros, han hecho mal, así es que si en verdad se han arrepentido, habrán de hacer esto y esto otro. En otras palabras, necesitaban humillarse. Después de que Elifaz y sus compañeros ofrecieron el sacrificio, observe muy bien lo que dice la Biblia: Job debía orar por ellos. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué debería orar Job? Porque su corazón sí era recto y el de ellos no. Fíjese muy bien, otra gran verdad. La oración del justo puede mucho. Dios no escuchará a un soberano desobediente. Dios no atenderá vuestras oraciones si ustedes están lejos de Él. Al menos que vengan por primera vez en arrepentimiento, Dios oirá su voz. Pero si usted se dice ser cristiano y usted anda en malos pasos, no le oirá Dios. Al menos que sea para arrepentimiento, lo vuelvo a decir. Me encanta lo que sigue, porque el agraviado ora por los agraviantes. Y eso es lo que nos corresponde, hermano, a usted y a mí. Hemos sido maltratados, hemos sido ofendidos, hemos sido difamados, pero nos corresponde, dice Dios, a ti y a mí, orar. Y orar por aquellos que nos ultrajan y os dicen cosas malas contra vosotros mintiendo. Pero alégrense, dice el Señor, porque vuestro galardón será grande. ¿Por qué deberían ellos entonces ofrecer sacrificios e ir a Job para que él orara? La razón también está ahí en nuestros versos: para que yo no les dé lo que se merecen. ¿Lo leyó? Dice: porque solamente a Job atenderé para no trataros afrentosamente, es decir, para no darles lo que ustedes se merecen.
Sorpréndase cómo el Señor, hermanos, a veces utilizará nuestras vidas, utilizará su vida para ayudar a los demás. Una vez que Él cumpla en nosotros, en usted, su propósito, su vida esté alineada a su voluntad y a su palabra, será para los demás corrección, será para los demás usted refugio, será para los demás esperanza, será para las demás personas una razón para seguir adelante, será inspiración y fortaleza, será influencia sana y mucho más. Pero una vez que nuestro corazón esté alineado a su palabra y a su verdad, seremos usados por Él. Job fue usado para el perdón de sus compañeros. Pero recuerda usted los sermones pasados, Job se había arrepentido ya. Y en cenizas y en el suelo se había rendido a Dios. Entonces Job oró por ellos. Y ellos fueron, hermanos, perdonados. Justicia en relación con lo que había perdido Job. Vea conmigo el verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó, ¿qué? Al doble todas las cosas que habían sido de Job. Lea los versos siguientes, son maravillosos. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes habían conocido. No sé por qué, pero cuando uno se gana, ¿verdad?, la lotería o el cachito, de repente le aparecen todos los familiares y amigos a uno, ¿no? Aquí están, ahí están todos ya. Dice, hasta los que no conocían, aquí estoy, ¿cómo estás, primo? Oh, pues aquí, ¿de quién eres, sobrino? ¿De quién eres hijo? No, pues de fulanito, pero órale, pues. Llegaron todos, hermanos, aquí. Dice, y todos los que antes había conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Si antes tenía 7,000, ahora aumentó su número. Ay, hermano, yo quisiera tener 5 chivitos, ya que ovejas. Ya con lo que me dijo el hermano Juan, que un día el chupacabras apareció y se las acabó todas las que tenía, hermano. No sabemos qué es ese animal, ¿verdad? Pero se acabaron todas. Yo ya tengo dudas de si quiero tener. Pero él tenía, hermanos, nada más que 14,000 ovejas con una. ¿Y qué más Dios le otorgó? 6,000 camellos. Si él tenía la línea más grande de transportes en el oriente, ahora, hermanos, era un monopolio. 7,000 camellos que rodeaban todas las rutas de todo el oriente. 1,000 yuntas de bueyes. Este sí era agricultor, hermanos. Este sí tenía tierras de más. Y 1,000 asnas. Y tuvo de nuevo los hijos que perdió. 7 hijos y 3 hijas. Y ahí están los nombres de las hijas. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Qué maravilloso e increíble es nuestro Dios, hermanos. Aquí hay una muestra tangible de que nadie es como Él a la hora de recompensar y de impartir justicia. Después de todos aquellos días de dolor y noches de insomnio perturbador, Dios recompensa al justo Job. Después de haberlo perdido todo y del tormentoso recuerdo del entierro de sus 10 hijos amados, por fin fluye la justicia. Job tal vez escuchó la voz de Dios diciéndole: oye, hijo Job,
acércate a mí. Es tiempo de que recibas tu recompensa. Es tiempo de que yo te dé todo lo que te quité. Y es más, te daré el doble de lo que tenías. Te lo mereces. De pronto, hermanos, desaparecieron las llagas. Se fue la fiebre. De repente, amigos y familiares le rodearon sonriendo y aplaudiéndole. De pronto vuelve a su hogar, donde estuvo su casa antigua, y empieza a construir. ¿Y qué digo construir? Construye una gran mansión, el doble de grande de lo que tenía. Pero una cálida mañana, su esposa se acerca al comedor y le susurra al oído: ¿sabes qué, hijo? Estoy embarazada. Estamos esperando un bebé. Dios le concedió 10. Sus hijas eran más bellas que ninguna otra. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué me enseña a mí esto? ¿Usted está aprendiendo como yo? ¿Usted está entendiendo lo que está viendo? ¿Qué me enseña a mí esto? Miren, jóvenes y adultos, pongan atención en esto. Esto me está enseñando que vale la pena esperar en Dios. Esto me enseña una vez más que vale la pena serle fiel. Esto me vuelve a reafirmar que vale la pena confiar en su providencia, a pesar de que esté en el fondo del calabozo en estos instantes. Esto me enseña de que Dios es justo, de que no hay nadie como Él, de que Él cumple sus promesas, de que debo sufrir como buen soldado, de que para merecer debo primero sembrar y trabajar. E irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero regresará con regocijo. Esta gran verdad, yo me quedo con ella. Esto me está enseñando Job. En todo este transitar por esta angustia y esta etapa dolorosa de su vida, no flaqueó. Todo lo vio en una perspectiva vertical, siempre mirando a Dios, no concentrándose en su visión horizontal, porque todo lo que está aquí en el mundo es aflicción. Nunca ofendió a Dios. No le dio a él ni la acusación ni despropósito alguno. No se apartó ni a diestra ni a siniestra, porque su Dios era real. Job amaba a Dios y Dios le recompensó. Esto me enseña que yo debo permanecer fiel hasta la muerte y Él me otorgará la corona de la vida. Fluyó la justicia respecto a las cosas que Él tenía. En un tercero y último punto, justicia en cuanto a su vida. Versos 16 y 17, véalo conmigo. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Y murió Job viejo y lleno de días. ¡Qué bendición más grande! Job tuvo una vida larga y placentera, nos están diciendo estos dos versos. 140 años después de lo que le aconteció. Entonces, sacando cuentas, supongamos que en esta etapa de su vida, cuando él sufrió estas cosas, tenía de 60 a 70 años, porque ya había tenido 10 hijos, ¿se acuerda usted? Grandes estaban sus hijos. Súmele ahora 140 años. Tendremos un aproximado de 200 a 210 años, que fueron los que vivió Job.
Y murió Job viejo y lleno de días. Es decir, Job vio hasta la cuarta o a la quinta generación de su sangre. No solamente vio a sus hijos y a sus nietos y bisnietos, sino hasta los tataranietos. Qué bendición más grande. Observe algo junto conmigo. Job no murió siendo un viejo excéntrico, ni gruñón, ni belicoso, ni deteriorado, a quien nadie quería acercársele. Aquí tenemos a un hombre, hermanos, apreciado, un hombre sabio, gozoso y lleno de bendiciones de parte de Dios. Eso es. Y hay otros hombres que también, como Abraham, como David, de los cuales dice la Biblia, y murió David viejo y lleno de años y lleno de gloria. Y murió Abraham viejo y lleno de días y de años. Esto nos dice algo, hermanos. Esto nos habla profundamente de algo. Miren, cuando yo estaba yendo al Rincón de los Monzón y también pasaba por alguna de las misiones, yo los días jueves iba. Mi hermano Romeo estaba allá, del sábado se venían hasta el domingo o el lunes, pero yo respaldaba otros pueblos más allá a los cuales no podía él llegar. Él era el misionero de nuestra iglesia. Y a veces no había quien fuera con uno. E invitaba el domingo, hermanos, los que quieran ir conmigo a la misión, es hasta allá, hasta el Rincón de los Monzón. Son 2 horas de camino de ida y 2 de venida. Y estoy llegando yo aquí a la ciudad como a las 11, 12 de la noche, hermanos. ¿Por qué? Porque les paso una película y después de la película el llamamiento, y tengo que esperar que oscurezca allá en la sierra para poner la película. Y la película a veces dura 1 hora o 2 horas el programa. Y así es que vengo llegando a las 11, 12. Los invito a quien quiera acompañarme. A veces es necesario que vayan algunos con el pastor. Pues ¿dónde están los que decían amén? Nadie. Y había una hermana que me decía, pastor, yo quiero ir, si usted me lo permite. Bueno, hermana, pues sí yo necesito a veces que me acompañen hermanas, señoras. ¿Para qué? Para que respalden el ministerio. No es bueno que el pastor vaya solo, y menos que tengo que atender allá a mujeres también, a señoras en los pueblos. Es bueno que vayan también hermanas. Pero usted ya sabe mi enfermedad, ¿sí? Y me acompañaba la hermana. Recuerdo una vez allí entre el Rincón de los Monzón y las higueras, nos había agarrado la oscuridad y en la noche, y venía ella, la hermana y yo solos a medianoche casi. Y me hace una pregunta, pastor, ¿está bien que yo siga viniendo? ¿No soy una carga, un pesar para usted? Mire, hermana, está bien que usted venga. Y es más, yo se lo voy a decir. Usted ha estado ahí todo el tiempo en la iglesia, desde que nosotros éramos niños. Corríamos entre sus faldas, las faldas de mi mamá y de ustedes. Nosotros nos criamos allí, sus hijos y los hijos de mi mamá. Pero le voy a decir, ahora usted está en una grave enfermedad y ya terminal. Está bien que usted venga, porque lo mejor que usted puede hacer, como todos nosotros, es ahora en este tiempo enviar tesoros al cielo. Mire, hermana, si no fuimos tan fieles, si nos perdimos de algunas épocas, si no hicimos lo correcto, si cuando teníamos las fuerzas no las usamos y servimos al Señor, qué bueno y qué glorioso es verle a usted y ahora sin fuerzas, cargada de enfermedad,
y lo que los jóvenes menosprecian, usted lo haya retomado. Porque déjeme decirle que cada día, cada esfuerzo, cada lágrima y cada padecimiento que usted otorgue en ofrenda al Señor estará inscrito en el libro de la vida. Y el Señor, mi Señor, le otorgará la corona que usted merece. Por eso, hermanos, este es un mensaje no solamente para los mayores, sino para los jóvenes también. Observen al buen Job. Murió viejo y lleno de días. En otras palabras, está diciéndonos la Escritura, así como conocieron a Job, siguió siendo el mismo. Hasta el último día de su vida honró al Dios verdadero. Hasta el último día de su vida siguió orando y guiando a sus hijos en el Señor. Hasta el último día de su vida se le consideró el hombre temeroso de Dios en todo el Medio Oriente. Hermanos, no pierdan más el tiempo. Hermanos mayores, más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos jóvenes, ustedes tienen la fuerza. No esperen cuando ya no puedan hacer las cosas. A todos, especialmente a los mayores, sonrían, bendigan a todos, repartan sabiduría, glorifiquen a Dios y hagan tesoros en los cielos. Más cuando veis que un día más se nos resta. Ahora, déjeme finalizar con unas preguntas. ¿Con qué actitud usted ha asumido las pruebas que han venido a su vida? ¿Qué le ha enseñado el noble Job? ¿Ha aprendido usted a contar sus bendiciones? ¿Cuánto ha valorado a Dios? ¿Aprendió a amarlo más? Un anciano chino tenía un caballo hermoso y su vecino le encantaba verlo cuando lo sacaba a pasear. Pero un día el caballo galopó sin rumbo y dirección. Se fue, huyó. El vecino, al enterarse, fue con su compañero, el anciano chino, y le dijo: lamento lo que sucedió. Se te fue el caballo. Qué triste. Qué lamentable es. El chino le dijo: yo no diría eso. Todavía es prematuro para decir que esto es algo malo que me ha sucedido. A los días volvió el caballo y volvió con otros 13 caballos que le siguieron salvajes. El caballo que se había ido jaló a otros caballos, y el chino no solamente tenía a su caballo de vuelta, sino otros 13 caballos en su corral. Entonces vino el vecino y le dijo: qué maravilloso, qué bueno, mira el caballo que se te había perdido. ¿No es grandioso esto? ¿No es fabuloso? Tenías un caballo, ahora tienes 14 caballos. El chino le dijo: yo no diría eso. Todavía es prematuro decir que esto es bueno. No sé, son salvajes. El vecino se fue. A los días, el hijo de aquel chino quiso empezar a domar a los caballos salvajes. Se montó uno de ellos y lamentablemente se cayó y se quebró una pierna. Y vino de nuevo el vecino y le dijo: qué terrible accidente ha acontecido, qué bárbaro. El chino le dijo: yo no podría decir eso. Es prematuro decir
que esto está mal. Por algo ha sucedido. A los días vino el gobernante de aquella tierra, recogiendo a todos los chavalos, los jóvenes, para enlistarlos a la guerra. Y al llegar a la granja del chino, vio que su hijo estaba fracturado y dijo: no lo puedo llevar a él. El hijo del chino estuvo a salvo en casa, porque muchos jóvenes murieron en la guerra. Por eso dijo el anciano chino: por eso no podemos decir que lo que nos está aconteciendo es bueno o es malo, porque Dios seguramente tiene un propósito en lo que yo estoy viviendo. La manera más clara de decírnoslo Dios está en Romanos 8:28. Si usted no lo ha hecho propio, se ha perdido de la más grande de las bendiciones. Dice así la palabra de Dios: y sabemos y estamos seguros, estamos en lo cierto, dice el apóstol Pablo, que los que aman a Dios, ¿usted ama a Dios? ¿Cuánto ama a Dios? Que los que aman a Dios, todas las cosas, escúchelo, todas las cosas les ayudan a bien. Casi lo firma Job. A los cristianos no nos suceden accidentes, sino incidentes. Hay un propósito detrás de cada suceso en nuestra vida, si usted es de Dios. Por eso, mire, no se despida de los sermones de Job sin que éste haya impactado su vida y sin alinear su vida a la voluntad de Dios. Les invito a meditar mientras escuchamos